Vamos a realizar este nuevo módulo, pues vamos a darle un vuelco a lo que veníamos trabajando desde un enfoque organizacional. Ahora nos vamos a meter muchísimo en la clínica, ¿sí? En el tema de psicología del desarrollo infantil y adolescencia, que es algo que para la gente que les gusta un poco la parte clínica, o la gente que les gusta la parte educativa, pues va a tener una gran importancia, ¿sí? Y para los que no, pues igual quieren ser. O sea, el tema es acuérdense, no creo que tengamos que retomar las normas, digamos, en clase, que ya lo sabemos por favor. No perder el tiempo. Eso es lo que vamos a trabajar en estos 20 sesiones, hoy y mañana. Y aquí les estoy compartiendo, pues acá está el contenido programático para que ustedes lo revisen. Tenemos en la primera evaluación, en la sesión número 8, en la sesión número 8, que se me ha mirado, sesión 8, que es el 9 de septiembre, es la primera evaluación que tenemos nosotros. Luego, la segunda evaluación, el 16 de septiembre. El módulo termina el 25 de septiembre. De tal manera que un día antes de terminar, de llegar al 25 de septiembre, más o menos en la sesión 19 tendremos el examen final, ¿sí? Entonces, digamos, el cronograma de las actividades, perdón, de los parciales que vamos a tener durante este módulo. Como ustedes saben, tenemos que dejar una lectura para que ustedes no pierdan el hábito de la lectura, para que ustedes nos volvamos un poco más analíticos, un poco más cuestionadores. Entonces, tenemos tres artículos. Uno de ellos tiene que ver con la imaginación y el desarrollo de la creatividad infantil. Otro tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, que eso está mucho más encaminado un poco a los adolescentes. Y el otro está relacionado con
Por eso el consumo de alcohol en adolescentes es una revisión sistemática de estudios transversales. Ese es un artículo que ustedes, no han dicho, de los tres que hay aquí, escojan ustedes. De estos tres, escojan en el aula. Este es el programa académico que tenemos en estos 20. Luego miramos el artículo 2, que es importancia del juego temático de roles sociales en la edad preescolar. ¿Sí? Este particularmente me gusta mucho, porque ustedes saben que los niños con el concepto del juego, de la lúdica, son muy dados a ser un poco más receptivos, vamos a ser un poco más interesados en el aprendizaje, siempre y cuando hagan esos juegos temáticos y que se generen un rol social. Entonces, eso es un tema bastante interesante y lo pueden ustedes también revisar. Y el otro que les digo es el artículo 3, que tiene que ver con la imaginación y sus vínculos con la creatividad. ¿Sí? Y todo lo que vayamos a ver con respecto a la psicología del desarrollo infantil, en donde se habla de la maduración, en donde se habla de la experiencia, en donde se habla del contexto, en donde se habla de la familia, en donde se habla del matrimonio, o sea, todo ese tipo de factores que pueden estar influyendo de una manera o positiva o negativa. Es decir, si hay ausencia o presencia de algunas componentes de estimulación adecuada, de estimulación oportuna, que son importantes para los infantes en su aprendizaje. Nos detenemos un poco en el tema de las teorías del desarrollo. Tendremos que hablar entonces de Freud, tendremos que hablar un poco de Erickson, tendremos que hablar un poco de Bandura, de Skinner, de Vygotsky, ¿sí? Que creo que ustedes ya los han manejado de alguna u otra manera en semestres anteriores. Ustedes están ahorita, están en cuarto semestre inicial, ¿sí? Qué bueno, chévere. Y aquí ustedes se van pues como formando de una manera muy bonita, señorita. ¿Verdad? Pero no, porque ¿cuándo te habías retirado de la universidad? Un año. Bueno. Creo que eres la única que no me conoce. ¿Alguien más que no me conozca? Mi nombre es Javier Enrique Florian Sánchez. Yo soy psicólogo egresado de la Facultad de Loro. Entonces, bueno, bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Gabriela. Bienvenida y pues que este reintegro a tu formación psicológica sea bastante interesante para ti, sea muy productivo, que eso depende mucho de tu versión. Bien. Está diciendo yo. Yo digo que y algunos otros que hablan de unas teorías más contemporáneas en la psicología del desarrollo. Bueno, antes de iniciar con la seguridad, voy a compartirles
Tenemos que cambiarle el nombre al grupo, por favor. Claro. Les acabo de compartir algo que se llama ahora Psicología del Desarrollo. La universidad, con la Oficina de Emprendimiento e Innovación, con la Oficina o la Dirección del Bienestar y las directivas, obviamente, están haciendo una encuesta de cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la universidad. Entonces, por favor, en unos minuticos, por favor, ábranla en su celular y la respondemos, por favor. Necesito que, porque nosotros somos estudiantes, más o menos somos como 6.000 estudiantes. De esos 6.000 solamente han dado respuesta a esta encuesta como 700, ¿no? Entonces realmente está muy baja la respuesta. Entonces, estoy en la tarea de que parte porque yo falló, mi asistente allá lo estará haciendo, lo empezó a hacer en la sede 2 y yo lo voy a hacer acá en la sede 3. Pero necesito que por favor haya un código QR. ¿Se abre? Ya, eso. Sí. Algunas personas ya lo están respondiendo.
Activando no, sale con poquito. No, yo creo que las dos. No, pero está en la que soltera y empieza. Con la primera que voy yo, porque nunca saben qué pasará, vea eso. No, no. Por eso que no me encontrar. Yo la tengo que si eso. Eso ¿verdad? No llegó la encuesta de la
Esto ya terminamos todos. Oh, la gente que ya ha terminado. Comenzamos. Bueno, antes de iniciar, en el tema del valor
Yo ya lo estoy gestionando, estaba hablando con la coordinadora de esta sede para que nos asigne otro. Pero que me dijo que no pues la directora académica pues, le va a pasar un listado de porque van a mandar algunos cursos acá a la sede 3 que vienen de la sede 2. Yo no sé si ustedes sepan, los estudiantes de primer semestre ingresan el 29. ¿Sí? Entonces, están mirando pues, como toda esta contingencia de cuáles son el número de estudiantes que van a estar ocupando cada una de las sedes. Por eso están mandando, porque acá en la sede 3 la verdad que hay muchos salones desocupados. ¿Sí? Entonces, ya lo estuve como indagando y bueno, ya nos dará una razón en la hora más tarde y tan pronto yo sepa, pues yo les comentaré a dónde vamos a estar o si nos quedamos aquí. ¿Sí? ¿Listo? Pues, yo no puedo ya digamos que para eso los intercambios de las que cómo funciona, ¿sabes? Digamos que para ustedes graduarse hay tres cosas que ustedes tienen que cumplir, que es su práctica profesional, su semilla de investigación o proyecto de grado y un diplomado, que sí o sí tienen que las tres hacerlo. Y ya hay un intercambio internacional, ¿sí? Ya se están como finiquitando unos documentos para que ese convenio realmente se haga realidad, porque es que la idea es de que los estudiantes de últimos semestres tengan por lo menos, bueno, esto se está tratando de definir, que tenga por lo menos unos 15 días a un mes máximo de estadía ya en otro país. ¿Sí? Eso implica que no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Porque pues, eso implica también algunos gastos y, digamos, los familiares, sus padres, no pues, para los que son todavía de dependientes, no creo que los padres lo autoricen, algunos otros sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de que eso se llegue a manejar, pues habrá que tener un consentimiento informado de la aceptación de las condiciones de ese intercambio. Pero de aquí a allá, pues ustedes ya comiencen como esa tarea, pues creería yo que habrá ya muchas alternativas, ¿no? Con Argentina, con España, eh, con México, con Cuba, que es lo que se está tratando de finiquitar. Digamos que el marco convenio como tal ya está firmado, pero ahora toca es cada facultad, un convenio marco, digamos, es global, pero luego se empiezan a delimitar y a definir cada uno de los programas académicos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, seguramente habrá la posibilidad de hacerlo. Sí, sí, correcto. O sea, antes no podrían hacerlo porque pues, el intercambio es en semestres más como avanzados, como a partir de séptimo para arriba. Podríamos escribir para mirar si pues catalogamos o no. Pero lo que pasa es que si se inscriben ahora, todavía están muy chicos ustedes para eso. Y estamos hablando de que ya deben de tener un bagaje en cuanto a la parte teórica, en cuanto al conocimiento. Pero mal haríamos nosotros si enviamos a estudiantes a hacer una práctica o hacer un intercambio con ciertos aún vacíos, no porque no tengan ustedes el conocimiento, sino porque pues todavía no lo han recibido. Estamos hablando de que se necesita que ya las personas
en psicología tengan pues como más bagaje y más conocimiento de lo que tiene que ver con la disciplina de la psicología. ¿Sí? Pero pues, todavía ustedes están un poco pequeños para eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está pequeño? Sí. Achicaría. Bueno, comencemos, por favor. Antes de nada, quiero ¿qué piensan ustedes con respecto a esta asignatura que vamos a comenzar hoy? Psicología del desarrollo infantil y de la adolescencia. ¿Qué conocen ustedes? ¿Cuál es la idea? Las diferentes etapas de los niños hasta la adolescencia, de 0 a más 17, 18 años, ¿sí? Sí, ok. El desarrollo de cada etapa. Ok. Es el desarrollo de cada, o sea, desde el momento de nacimiento hasta la adultez. Sí, ok. ¿Quién está hablando para el que no permite que se escuche eso? Pues el entorno familiar es quien define como que desarrollo tiene, pues digamos, el infante para llegar a la adolescencia. Ok. Pues, señorita. Pues como toda la base del nacimiento y de la adolescencia y la parte de niñez, desde el pequeño hasta la adolescencia. Parte del comportamiento es como la motivación desde su embarazo, las actitudes que se toman los padres con su bebé y las enseñanzas que, que la misma familia le da. Se entrega al recién nacido. Señorita. Es como es que había tutores para poder entender el por qué los niños se comportan o los adolescentes se comportan de determinada manera. Creo que sí, se supone que esa etapa del desarrollo, yo digo que eso viene desde el inicio, desde la gestación hasta cierto tipo de edad, bueno, igual pues el ámbito humano pues es algo que todavía no sabemos ni entendemos muy bien y que de pronto pues, dichas cosas no alcanzamos a conocer, pero digamos que esto va básicamente en el desarrollo psicoemocional de cada persona, ¿no? O emocionamiento. Sí, hay algo que agregaste, pero es muy interesante. Yo pienso que la psicología del desarrollo se trata un conjunto de las habilidades que tenemos como seres humanos para ir adquiriendo como información del mundo exterior, o sea, como las facilidades que tenemos según la edad para adquirir como nueva información o nuevas habilidades. Sí, también importante. Y los caballeros que dicen, joder, soltemos el celular y pongamos atención. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Con respecto a la pregunta que yo hago, ¿para dónde va ese tema de la psicología del desarrollo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Porque la mayoría de las opiniones fueron de señoritas, yo quiero saber lo que dijeron los muchachos. Pues sí, yo tampoco siento como una edad, porque de igual forma, pues el ser humano siempre está en constante cambio y dependiente de su entorno. De igual forma, hay una diferencia que el ser humano está como codificado por ciertas etapas, cambiando mediante las necesidades que va teniendo. Entonces, las etapas del desarrollo pueden limitar solo a la niñez y a la adolescencia, sino también a la adultez
temprana, ya después a la vejez y todo eso. Sí, así es, claro que así es. Obviamente nos vamos a centrar en la primera etapa de la vida del ser humano, hasta la adolescencia, que es lo que por ahora nos compete, pero obviamente no se deja de lado el pensar cómo es el desarrollo evolutivo, la evolución del ser humano y cómo llega a unos años dorados, ¿no? A una tercera edad, ¿sí? Que la tercera edad no es llegar a los, como la gente lo confunde, llegar a los 60 años para arriba. No, la tercera edad empieza a partir de los 35 años. ¿Sí? Entonces, realmente, claro, esa reacción que ustedes tuvieron, pues también la tuve yo cuando estábamos por esa época, ¿no? Pero es eso, ¿no? Digamos y eso nos lo explica, o nos lo va a explicar muy bien Eddie Erickson cuando habla de sus teorías psicosociales, que habla precisamente de toda la evolución del ser humano desde que nace hasta que digámoslo, llega a sus últimos días de existencia, ¿no? Pero todo lo que ustedes han dicho es cierto. La evolución del niño va a estar permeada, va a estar realmente influenciada por muchos factores, a nivel biológico, a nivel genético, a nivel de herencia, a nivel familiar, a nivel contextual, a nivel experiencial. Todo eso va a marcar pues como unas características de personalidad en cada uno de nosotros. Algunos tendremos mejores habilidades, otras no tanto. Algunos tendremos unas limitaciones que realmente pueden estar afectando a nosotros, pero también, pero también, pero también pues esas etapas realmente son muy importantes para entenderlas. En mi época, cuando yo estaba estudiando psicología, se hablaba de estimulación temprana, pero hoy día se llama estimulación oportuna. Y se llama oportuna porque se le puede dar toda una serie de estimulación al infante desde el útero. ¿Sí? Cuando la mamita sabe que está en embarazo, inmediatamente allí ya tiene que empezar a generarse una estimulación oportuna. No es temprana, porque lo más temprano que se le podría brindar a la mamá que está en embarazo, o más bien a la mamá que acaba de tener su neonato, estamos hablando de qué pasó con esos nuevos anteriores, o esos anteriores. O sea, eso no se puede perder. Y es la manera como realmente ese bebé que está creciendo en el vientre de la mamá va a tener la posibilidad de tener unas mejores habilidades sociales, una mejor capacidad intelectual, una mejor concentración, una mejor disposición para relacionarse con los demás, porque es precisamente lo que le brinda los primeros contextos que tienen en la vida, ¿no? Entonces, ya no se habla de estimulación temprana, sino de estimulación oportuna. Y es algo muy cierto, porque levanten las manos las personas, las señoritas que son mamás, están en el salón. Mamacita. Las mamacitas. La pregunta es, a ustedes en su proceso de embarazo, ¿las invitaron a un curso psicoprofiláctico? ¿Y qué le enseñaron en ese curso psicoprofiláctico?
Probablemente las personas o las mamacitas que tienen, saben que tienes el problema. ¿Quién me puede decir su experiencia en este curso psicoprofiláctico? Lo ha cambiado. Pues, le quiero hacer tu hijo, tu hija, una niña, niño, ¿cómo se llama el niño? Matías, 3 meses. Oh, está recién nacido. Sí. ¿Sí? Ok, ¿cómo fue tu embarazo en ese tiempo del curso psicoprofiláctico? Pues bien, tranquilo. En el curso lo que nos enseñaron fue las posturas, para más o menos para el dolor de espalda. Y también te ayudan a la respiración para el tratamiento del parto. Sí, ok. Porque, Eso fue todo. sí, porque yo, por ejemplo, por la EPS solo fui a uno, solo era uno y lo demás lo era virtual. Así que, Bueno, el tema de la pandemia es español, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé quién más, no sé. Con mi primer hijo en ese tiempo no porque Vino tu primer hijo que ya tiene. con la niña que tiene con ella viste curso psicoprofiláctico, era como ¿Pero tiene más? 18. Cada 15 días ellos mandaban a hacer como, pues como su nombre lo indica, estimulación. Me ponían diferentes papeles de colores con una linterna, música clásica, piscina, y bueno, hay que hablarle mucho. Ajá. Sí, Bueno, ok. y pues también acompañamiento con el papá, ¿no? Sí, Siempre todo claro. con el papá. Sí, sí. Las posiciones, ya las posiciones para Pensaba, ¿no? Pero eso es muy importante, la presencia del esposo en el curso psicoprofiláctico. implementaron pautas de crianza. Entonces, en las pautas de crianza me decían que uno tenía que educar desde el tiempo para poder, pues, para poder hacer. Exactamente, exactamente. Todos ustedes mencionaron eso, precisamente esa nueva estrategia del curso psicoprofiláctico, pues precisamente es para que haya una. De hecho, la relación simbiótica que hay entre la mamá y el niño es una relación simbiótica. O sea, es una relación superamente fuerte, que es lo que llaman esos lazos de apego, ¿sí? Fuerte que tienen los infantes con la mamá. De hecho, la mamá también tiene esos lazos de apego de una manera enorme, ¿sí? Tanto así que cuando, ven, ¿por qué no te separas? Te corres un poco, por favor, si eres tan amable. Es que esa habladera sí es muy harta. Esa etapa de que los niños son, digámoslo, muy allegados a la mamá, ¿sí? Y la mamá a ellos, obviamente, porque el papá a veces se va a trabajar, ¿no? Entonces, esa situación se queda más con el niño, ¿sí? Dicen por ahí de que uno de los inventos más complicados, pero también muy importantes, son las alacunas, ¿sí? Son las guarderías, porque pues la mamá en un momento determinado empezó a tener una capacidad laboral de un tiempo hacia acá, porque pues había mujeres que ya estaban como madres a esa familia, se habían separado y que ellas tenían que ver por sus hijos. Entonces ella tenía que mirar con quién dejaba a su hijo, a su hija o a sus hijos. Entonces tenía que salir a trabajar,
Por eso las salas cuna, los jardines infantiles empezaron a tener mucha importancia. Cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, porque ahí empezaron a generarse una serie de conductas de los cuidadores también muy negativas. ¿Ves? Entonces, habían cosas a favor y habían cosas en contra. Pero era necesario. ¿Sí? Y cuando el niño, el neonato, está allí con la mamá todo ese tiempo, pues se genera esa relación tan cercana entre ellos dos. Pero ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que hay una parte que se llama en los niños, tenía ahorita la palabra y se me fue, la ansiedad de separación. Esa ansiedad de separación le damos a los niños cuando ya entran a la edad preescolar, es decir, cuando ya la mamá lo va a llevar al colegio y el niño no se quiere despegar de ella, ¿sí? O sea, de su cuidador, de la persona que le brinda esa seguridad. Porque eso es lo que nosotros somos para los niños. Los niños siempre quieren sentirse a salvo y seguro con nosotros. De ahí la importancia de toda esa estimulación oportuna, porque cuando no se le brinda esa seguridad, no se le brinda esa posibilidad, pues entonces la persona que está cuidando a esos niños está actuando de una manera incorrecta, porque los está dejando de lado. Y son ellos, o sea, los niños nos entregan a nosotros los adultos toda su confianza, toda la plenitud de su seguridad. Y nosotros somos los que realmente se la brindamos o no. Pero esa ansiedad de separación también le puede estar dando a la mamá. ¿Sí? Porque pues, imagínense, cuando estamos hablando de una etapa preescolar, estamos hablando que el niño puede empezar a ir a un jardín a la edad de 3 años y medio, 4 años. Sí, digamos 4 años. Son 4 años en donde antes ellos compartían todo el tiempo. ¿Cómo era la relación entre esta mamá y estos bebés? Era supremamente cercana, eso se esperaba, ¿no? Y a partir de allí, esa ansiedad de separación se le estaba presentando tanto a los niños, a los pequeños, como a la mamá. Quiero compartir con ustedes una parte del tema del embarazo y los primeros meses y todo lo que influye la vida del bebé que está en el tiempo. Dígame. Cuando nace le llevan a un jugador Claro. y por lo De hecho- general no interactúa cierto tiempo con sus papás y todo el tiempo es De hecho, las madres están diciendo que fue un plan creado aquí en Colombia, eso fue inventado por una pediatra acá en Colombia, la importancia de esos lazos de apego y de afecto y ese contacto físico para los bebés que son prematuros, que nacen 7 mesudos, ¿sí? Realmente que todavía están en formación biológica, necesitan tener ese contacto todavía con la mamá. Entonces, si bien es cierto, el niño sale del vientre de la mamá, porque de pronto la mamá tiene preeclampsia y entonces tiene que sacar el bebé porque si no se le pierde el oxígeno, ¿sí? Y eso genera una hipoxia neonatal, ¿sí? Y eso pues, le puede generar al niño una macrocefalia, le puede generar retraso de su aprendizaje, una gran cantidad de situaciones bastante complejas. Entonces, lo que hacen es que si el niño tiene que nacer prematuro, pues inmediatamente tienen que llevarlo a la incubadora. Pero eso no quiere decir de que la mamá o el papá no pueda estar en contacto con ellos. De hecho, es necesario que la mamá vaya todos los días, ¿sí? Al hospital, a la clínica, y que lo tenga siempre en su pecho, ¿sí? Eso le generan por eso se llama madre canguro, porque realmente está allí protegido el niño.
¿cierto? Entonces, es algo que se necesita hacer. ¿Qué, qué pasa con las mamás que no querían tener ese niño? Entonces, esa parte emocional, los niños lo sienten. Y los niños lo sienten desde una temprana edad en el útero, ¿sí? Por eso, en el curso psicoprofiláctico, cuando yo lo manejaba en la EPS, donde yo estaba trabajando, aparte de todo lo que ustedes mencionaron, yo tenía que trabajar pues, la parte emocional de la mamá, porque la mamá vivía con los papás, el esposo la había dejado, había ido con otra, ella no quería tener el bebé. Entonces, es una mezcolanza de emociones, de respuestas emocionales, que en últimas lo que hace es afectarle al nené, ¿sí? A la niña o al niño que está en el vientre. Entonces, era precisamente generar una normalización en ese estado emocional que tiene ella, en su estado de embarazo, y cómo eso se termina perdiendo, cómo esa parte se termina afectando, porque ya vamos a mirar, si no lo alcanzamos a ver hoy, de pronto mañana, hay algo que evolutivamente, psicológicamente hablando, estamos hablando de como unos periodos críticos o de plasticidad. Esos periodos críticos o de plasticidad van a depender mucho de la estimulación que le damos al niño y de los procesos de aprendizaje para las matemáticas, para el español, para el inglés, porque son aspectos que son de un constante aprendizaje para ellos. Entonces, vamos a mirar esto. Estoy diciendo esto, por favor, y vamos a entender un poco más. Solamente que los periodos para niños los periodos ahora que pero todos nos parecemos mucho para que podríamos imaginar. Pero nuestros cromosomas son más lentos. Y todos llegamos aquí de la misma manera. Las esferas son muy viajes peligrosos, mientras nuestra curva se convertía en nosotros. Esta es una historia de ese viaje, sobre el tiempo en el que el grupo de la gente empieza a cambiar de la cosa. Se dejaba perfectamente para llegar a una mesa ese golpe. El grupo de los grandes que tiene que estar más deseando con alternos.
Para la actuación. Debemos estar programando para buscar el orden de un vertical. Como muchos estereotipos, pueden complementar un orden de los más fuertes que sigue llegando a hacer para empezar su maratón. El espermatozoide debe matar directamente de los datos por las aguas hostiles para animarlo. De los 200 o 300 millones de espermatozoides, solo unos pocos llegan hasta el óvulo y lo consiguen impulsándose con la mano. Vigorosos pero también desesperados y abandonados. La mayoría se pierden en los días del niño, o suben a un falopio equivocado, y donde viven de niño. Los espermatozoides que vienen se lanzan hacia su objetivo, y solo uno puede fertilizar el óvulo. El óvulo es una de las células más grandes del cuerpo humano. De los 5 millones de espermatozoides, solo unos 10 lo pueden. Lo intentando que se pasa hacia él. El organismo espermatozoide que llega a una canción el exterior se mueve y se una el resto de los espermatozoides se quedan fuera. El óvulo se cega, lo mismo que el destino de la persona que lo queda. El óvulo fertilizado ahora tiene la información genética que necesita para crear una nerviosa reacción inicial. Eso, el último kilómetro del espermatozoide se debe tener los sin días después. Que el diseño a partir del cual se crea un función. Tienes el cromosoma del padre y tienes cromosomas del padre. Dentro del núcleo del espermatozoide hay un producto. Una cláusula que contiene las divididas cromosomas, en los que se escribe el código del ADN. Lo es de esa manera. Se duplican los cromosomas de cada uno, así que hay 46 de cada uno. Los cromosomas se disolven. Esos cromosomas se unen y luego se separan. Y entonces la célula se divide y tenemos un embrión de las células. Solo los términos y ya se ha determinado el sexo, la apariencia y los potenciales problemas de salud del bebé. Este tratamiento es impulsado por los estudios de la trompa de falopio y el espermatozoide se divide en una y otra vez. Tiene 32 células. Este racimo comienza su transformación. Las células se dividen en distintos tipos. Un tipo está destinado a convertirse en bebé. El otro en el órgano de la mujer, una mujer. Las células continúan dividiéndose fácilmente, sin que la mano de la longitud en sensibilidad su prima se ha convertido en casi 200. Y de momento se ha dado una burbuja perfecta. Con un principio desarrollado desde el tamaño, así emerge y se expande, protegido por los suaves y puntos pliegues del útero de la mano. Son pequeñas, las células se convierten en estructuras, construyendo el diseño. Entre las figuras está el cronómetro, que con el tiempo se convertirá en el teléfono y la mierda de la espina. Con esa etapa, las células de la parte trasera del interior se empiezan a levantar, formando un tubo, y se unirán en la parte superior del tubo. Todo esto comienza en la zona media de la espalda y seguirá un proceso para que cayera desde ese punto medio hacia la cabeza y hacia la cola.
El primero de la tercera semana viene un momento decisivo. La raíz y el cuerpo se fusionan por completo. Se empieza a formar un cerebro. La voz obligada a recordatorio de las pasan y desaparece. La cuarta semana no tenía sospechar que está embarazada. Pero en el mundo exterior no puede sentir que los cambios del té. Las proteínas que segregan la placenta en el desarrollo indican al cuerpo de la madre que es liberado por los y así evitando que el embrión se desprenda del bebé. Ahora este transferible es un siglo seguro. La quinta semana viene una explosión de fuerza vital. Por eso el capullo de lo líquido amniótico, que lo lleva todo de más de 1 millón de células cada minuto. Cada una de esas células tiene una nariz. El punto crítico de la creación de embriones nos indica a los órganos que comiencen a desarrollarse. Y los genes se tienen que activar en ese punto para funcionar como una pieza bien dirigida. El corazón se vuelve que primero se desarrolla. Los cerebros destinados a convertirse en el corazón empiezan sus primeras regulaciones agáticas poco después de que el óvulo se implanta en el útero. Pero las 4 semanas y media esas células ya forman la estructura del corazón. En otras pocas semanas se embrión tendrá el latido de un corazón a 100%. Ahora es proporcionadamente grande, pero pronto le alcanzarán el resto de los órganos densos. Poco después de que el corazón se empiece a desarrollar, el hígado empieza a crecer. Pronto ocupa más del 10% del tamaño del embrión. De los ojos a las extremidades, de los oídos a los pulmones, todos los órganos del embrión toman forma, célula a célula. Para sostener su entrada en una estricta y hermosa coreografía de la naturaleza. La orden comienza su ataque en el momento adecuado para asegurar la salud del bebé. Igual que el constante latido de su pequeño corazón, la velocidad es alta e imparable. Incluso de un día para otro estos sorprendentes cambios son inconfundibles. El vitamina que ya no es necesario para la alimentación encuentra una buena familia como fábrica de otras líneas. Los rápidamente sujetos al saco amniótico. Con un peso menor de 30 gramos el envío de crecimiento ya es independiente y tiene un sistema de regulación de invertebrado. Tiene separadas las 2 corrientes sanguíneas. La primera corriente de la anterior de nutrientes que extraen la sangre de trabajo y eliminan los desechos del embrión. El cordón umbilical es el embrión de la placenta, la línea de la vida entre el embrión. Por menos de 1 centímetro largo y 6 semanas de vida, empiezan a surgir los pequeños brazos de extremidades. Empieza por un tractor, en la parte superior del exterior y en la parte inferior. Las células de arriba indican a las células de abajo que se dividan, crecen y empiezan a impulsar los comienzos de las extremidades. Esto ocurre durante unos 4 o 5 días y al final hay como pequeños pétalos al final de los brotes que parecerán pequeñas manos similares. La piel transparente muestra el interior de este diminuto cuerpo. Aparecen puntos oscuros donde pronto se desarrollarán los ojos. En menos de 7 semanas, el embrión parece más humano que más. Y para mí el cuerpo de la mujer va haciendo sus propias e importantes adaptaciones. Sé que me estaba volviendo ahora no estoy cansada. Y luego empezamos a tiempo con verse y darle la necesidad de eso. Felicidades, ¿verdad? Brenda y su esposo están esperando su primer bebé. Lo primero que está lista para los cambios, incluso para los que no esperen. Muy bien, pero vamos a tratar algunos detalles. Os voy a contar algunas de las cosas que tenéis que esperar.
Pues no me tengo la oportunidad de preguntar de que me empiezan a preguntar de acuerdo. Luego tengo la oportunidad de todo lo que sí que pensé en que suerte, no, pues los asuntos de profesora y los órganos producen los mayores animales. Normalmente suelen ser generalmente de las mujeres durante los primeros semanas del embarazo, incluso en los 4 semanas del embarazo, empiezan a sufrir náuseas. De hecho, esa es una buena señal, porque indica que las órganos de profesora se alimentan de forma normal, porque su órgano está muy protegido. A las 8 semanas de embarazo, el cuerpo de Leila se está transformando en un recipiente perfecto para contener vida. Su útero está sufriendo los mayores cambios y se está alargando y suavizando para incomodar a su movimiento mundial. Todo sentir la cabeza, no te preocupes. Los números musculares, incluidos el útero, aumentan desde el principio hasta el recto. Pero es progresivamente, incluso más en algunas fibras y después algunas de la mano desaparecerse para ver más podrá el mayor no se puede comer. Lo que intentar ha estado ocurrido es que entre las 9 y las 12 semanas se debe ser no era como la determinante. La comunidad siempre ha acompañado las primeras etapas del embarazo. Indica que hay a través de los ultrasonidos. Julieta y su marido conocen al bebé por primera vez. Es una imagen bastante buena, chicos. Sí, pero tiene un aspecto estupendo. Como la niña del corazón. Aquí está. El bebé, el dolor. Esta es la parte derecha del dolor. La cabeza está en nuestro extremo. Y el niño está esta pequeña cosa que se puede rápida. Es el cuerpo. ¿Puedes verlo? ¿En verdad puedes verlo? Sí, es una vida. Esto parece que los activitos es como no tenemos celos y muchas tantas cosas. Para ver un producto de la maternidad no es abstracto. Cuando son 8 semanas parece un bebé. Su bebé. A las 8 semanas de desarrollo del embrión se parece mucho a un nacimiento que contiene más de 5 milímetros de talco. Así que es muy pequeño. La cabeza tiene ojos. Tiene unas cosas pequeñísimas que serán los oídos. Tiene brazos y piernas. Se puede ver el cuerpo del embrión y la espalda se parece mucho a un bebé pequeño, diciendo que podría nacer en esa etapa. Pero todavía es demasiado pequeño. Aún no está desarrollado para sobrevivir fuera del vientre de la madre. Los comienzos de las extremidades que aparecían hace unas semanas ahora se están convirtiendo en auténticas extremidades con pequeños de los mismos y los pies. También supone cambios apreciables y asombrosos para el embrión. Aunque dure 2 centímetros y medio de largo, ya se han formado la mayor parte de los órganos. Contemplando su universo acuático, los ojos del embrión siguen formándose de las lágrimas como un fondo. El cristalino, el erotismo y la fobia están en su sitio, y el iris se forma sobre el cristalino. Una descubierta de los pájaros completan esta compleja estructura. Entre las 8 y las 10 semanas después de la concepción, los pájaros se cierran. Durante los siguientes 5 meses, los ojos van madurando para poder ver el mundo. El cerebro crece de manera increíble. Para el mundo se crean 100.000 nuevas neuronas, que forman neuronas más complejas que existen.
este periodo de mucha transición natural. Se tardaron bien paso de la fase de crecimiento de la población. Nos damos un apoyo líquido. A medida que el tiempo se hace más complejo, la madre se tiene que adaptar para cubrir sus necesidades de crecimiento. La razón de la gente deriva del efecto, el importe de las diferencias, ¿verdad? La razón de la madre está sistema. Así que todo lo que va a interesar su corazón. Una realidad que no solo también. Vivir esos buenos beneficios que mantiene el tiempo y abundantes de nuestra pasada de la madre. Comer adecuadamente durante el embarazo también es esencial para que la madre y el hijo estén bien. El punto de donde la ruta dominante para conseguir las materias primas para un crecimiento sano y por su propio bien, la madre no puede escatimar vitaminas minerales. En lo que se refiere a la nutrición, la regla número 1 es que lo que es bueno para la Bueno, es cierto. Luego tenemos de ver la segunda parte. Algo muy importante ya para cerrar. Los vínculos que hay entre la mamá y el bebé son muy importantes, son supremamente importantes y determinan el estado emocional del niño. Las mamitas que de pronto tienen un gran temor, una ansiedad impresionantemente grande porque tienen miedo, que digamos para las mamás primerizas es muy normal que pase eso, porque el temor en que cómo van a ser mi hijo, van a ser bien formadito, me lo van a querer o no me lo van a querer, ¿será que sí soy capaz de ser una buena mamá? Ahora que ya no está mi marido, o que de pronto el hecho de que por esos cambios físicos que tiene la mamá, en donde pues ya la figura de 90, 60, 90 que tenía se ha perdido. Entonces, cuando la mamá tiene una gran cantidad de inquietudes, de temores, eso de alguna otra manera se lo está transmitiendo al bebé. En las 14 semanas ya hay un vínculo mucho más fuerte entre la mamá y el bebé, y eso hace que el bebé tenga mucho más contacto con ella. Cuando se habla ya de la estructura cerebral, de las conexiones sinápticas, de todas las conexiones de los axones, las dendritas que están en el cerebro, hacen de que esa conexión entre la mamá y el niño sea mucho más grande. Entonces, ya que la mamá está en un constante estado de ánimo negativo o en una ansiedad excesiva, el bebé lo va a sentir, lo va a empezar a sentir. Y eso hace que de pronto genere en el niño en el bebé, pues, tenga una respuesta como de quedarse quieto, de estar, hágate cuenta como que estamos entrando en un estado de mutismo, de silencio total, ¿sí? Es decir, que el niño no responde a los estímulos, precisamente porque todos los días y la mayoría de las horas que la mamá se la pasa en ese embarazo, está llorando. Está constantemente llorando y está, perdónenme la expresión, echando madrazos por el embarazo. O sea, es una condición bastante fuerte, muy negativa para el bebé, ¿sí? Y ahí es donde empieza a generarse como ese rechazo entre la mamá y el niño. Esas condiciones, pues, obviamente no son sanas para el bebé. Para el niño, como les decía al comienzo, el hecho de que se le genere y se le estimule emocionalmente bien al niño, con mucha afectividad, con mucho amor, por mucha tranquilidad que tenga la mamá,
el niño no va a sentir, el bebé no va a sentir. De lo contrario, estaríamos hablando de que la relación entre la mamá y el niño está totalmente quebrada. ¿Sí? No quiere decir de que no se pueda recuperar. Por eso les digo, y que lo vamos a explicar mañana, cuando hablemos de esos periodos críticos y de plasticidad, que son muy importantes para la evolución del niño, para el desarrollo neurológico y emocional del niño. ¿Sí? Porque es algo que biológicamente está predeterminado. Hay unos factores de la evolución del niño que hacen de que sean como unas evoluciones abiertas o unas evoluciones cerradas. Ya lo miraremos después. ¿A qué hace referencia a estos aspectos abiertos y cerrados de la evolución? Por eso cuando la mamá o la mujer no estaba como preparada o no deseaba quedar en embarazo, eso es un cambio radical en la vida de ella. Porque ahora hay que pensar de que en el vientre ya tiene otra personita. ¿Sí? Aquí hablamos nosotros entonces de aspectos de moral, aspectos de valores, aspectos de conductas correctas o incorrectas con respecto a la interrupción de un embarazo. ¿Sí? Pero eso, pues, por unas áreas de la sociedad están siendo aceptadas, por otras no tanto, como por ejemplo la iglesia no lo acepta, ¿sí? Inclusive ya hay decretos, hay leyes que ya aprueban de que se interrumpa el embarazo bajo ciertas características, que son cuáles: malformaciones, ¿ven? Ya está ya escuela de que se puede, fuera de las ramas, se puede generar un aborto antes de ciertas semanas. De cierta semana. Pero acuérdense de que lo que establece la parte biológica como tal de lo que el niño está a la expectativa de vida, pues él no puede hacer absolutamente nada. Depende totalmente de nosotros, ¿sí? De los padres. Entonces, algo muy característico en la especie humana es de que nosotros somos muy dependientes, pero enormemente. ¿Sí? Cuando el niño nace, de pronto me hagan un poquitico, cuando el niño nace, cuando la niña nace, donde yo lo dejo, ahí se queda. Él no se va a mover, yo lo dejo ahí en la cama, en la cuna, el niño no se va a mover. El niño depende de nosotros para alimentarlo o para cambiarlo si está con el pañal sucio, ¿no? Entonces depende de nosotros. A diferencia de otras especies que biológicamente al nacer ya se ponen en sus cuatro patitas, ¿sí? Y ya empiezan a seguir a la mamá, ¿sí? Como son los venados, los potrillos, los terneros, que ya realmente empiezan a pararse y empiezan a responder por su propio bienestar. Los niños no, nosotros no. Nosotros generamos una serie de aprendizajes que se dan en las primeras etapas del recién nacido. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos nosotros a generar procesos de aprendizaje de condicionamiento con respecto a un estímulo y una conducta, o un estímulo y una respuesta. Y eso tiene que ver con que si el niño llora, ¿qué hacemos nosotros? Que es recién nacido. Inmediatamente el papá o la mamá van hacia donde está el niño a ver qué es lo que le pasa. No creo que el papá o la mamá se vayan a hacer ese niño que va llorando. Entonces hay una respuesta adaptativa y funcional para que el niño reciba la atención porque es que está llorando. El llanto es un llamado de decir, oye, aquí estoy, necesito de tu ayuda, colabore. ¿Sí? Y es la respuesta materna en donde tiene que generar como esa dirección rápida hacia donde está el bebé.
¿sí? El niño no se va a levantar de la cuna, no se va a poner la chaqueta, no se va a ir a la cocina a prepararse un emparedado. Bueno, si lo hace, estamos seguros de que nos va a ir muy bien con él económicamente. ¿Sí? Pero no lo va a hacer. Entonces, el niño empieza a generar una serie de respuestas que hacen de que en su entorno inmediato se generen unos cambios. La mamá escucha al niño llorar, inmediatamente va a mirar a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un proceso de aprendizaje entre conducta y respuesta. ¿Sí? Porque el niño aprende el ensayo y error. Ah, mire, yo lloro, inmediatamente mi mamá, mi papá están ahí. O una persona adulta está ahí. Lloro otra vez y ahí está ahí. ¿Sí? Entonces, por ensayo y error estamos generando esos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Por ensayo y error el niño aprende a dar cierto tipo de respuestas y los adultos también aprendemos a cierto tipo de respuestas. ¿Sí? Cuando el niño llora y la mamá no responde, entonces el niño pues está en peligro. ¿Sí? ¿Cómo hacen las mamás que son sordomudas? Pues acondicionan precisamente en su espacio familiar, en su casa, pues una serie de bombillos, de luces, de luces que hacen que realmente la mamá sepa que el niño la está necesitando. ¿Sí? O de pronto, una niñita que le suelta un pequeño choque eléctrico para que sepa, ¿no? Pero pues obviamente tiene que estar muy segura de que está funcionando, porque si acá rato le va a librar. David Alexander, ahora sí, dime. No, eso porque se inventaron como el método Montessori, que es como adecuar el espacio para que desde muy pequeño sepa hacer ciertas cosas y no dependa de la mamá que tenga 10 años. Sí, claro, depende mucho de eso. De hecho, en los procesos de aprendizaje, la capacidad que tiene un niño de ser un poco más autónomo va a depender de lo que le enseñamos nosotros los adultos. Si siempre vamos a hacer todo, el niño va a poder depender. Si le generamos como un proceso de aprendizaje que descubra, que es como el constructivismo, que descubra, que haya, que deshaga, no importa que se quiebre, no. Que haya cierto tipo de respuesta que realmente me he equivocado, pero realmente generamos el cambio. Y entonces el niño realmente se puede volver a acomodar a una respuesta más adaptativa. ¿Ves? Entonces, dependiendo de nosotros como adultos, vamos a generarle a un niño mucha más libertad, mucha más autonomía, pero obviamente teniendo el control nosotros. O sea, no podemos tampoco soltarlo de una manera muy abierta, de mucha libertad, porque el niño no tiene todavía en su capacidad intelectual, no tiene la diferenciación entre lo que es el peligro. Los niños, ellos no tienen el control que figura al fondo, entonces los niños no perciben el fondo, entonces pueden bajarse de la escalera y ellos no perciben el peligro. Entonces simplemente se puede, obviamente se va a caer y ya cuando recibe todos esos golpes, ahí sí va a aprender, ¿no? Pero mientras tanto, no. Eso tiene su proceso evolutivo. Daniel Alexander, Salomé, Caterine, Angie Lorena, Carol, Elizabeth, José Gregorio, Juliana, Andrea, Sara, Diana Mónica, Jessica, Gabriela, Daisy Judith, Carlos Andrés, Daniela, Lucas.
Karen Lorena, Sara Noelia, Jenny Alexandra, Lady Joana, Sofía Mariana, Daniela Lara, Laura Nicole, Juliet Catherine, Tatiana Hernández, Claudia Mayerli, Ingrid Paola, Liliana, Laura Alejandra, Rosaura, Santiago, Nirayael, Javier, Juan Sebastián, Juan David Mancera, Catalina Andrea y Paula Andrea. ¿Alguien que lo haya mencionado? Todos, ¿no? Un dato lo tenemos mañana, muchas gracias. El